Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, en la hora que sea. Continúo con la enseñanza de los dos reinos. Poco a poco vamos avanzando con la nueva iglesia, la iglesia que nace. Recordemos que antes era una nación que escogió Dios para que le glorificara, pero le fallaron. Entonces les envió a su Hijo Jesucristo y lo crucificaron. Entonces ahí es donde toma la decisión de formar un nuevo pueblo, una iglesia, que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18, la primera vez palabra iglesia, y comienza esa iglesia en Hechos capítulo 2. Quedamos en el capítulo 5, donde vienen siendo perseguidos tremendamente por los sacerdotes, por los líderes de aquella época, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y muchos más, que eran grupos religiosos de la época en que vivió Jesucristo. Entonces ya como no puede el enemigo a través de esas personas, porque el enemigo de Dios y de la obra, de la iglesia y de nosotros, él ataca a través de seres humanos. Él ataca a través de seres humanos, los utiliza para decir cosas, para atacar, para estorbar, para que se estorbe la obra del Señor. El propósito de él es estorbar la obra del Señor, porque hay una guerra tremenda de ahí para acá, de que nace la iglesia, es el enemigo ganando almas para el reino de las tinieblas y la iglesia ganando almas para el reino de Dios. Entonces es una lucha por las almas. El enemigo para llevarlas al infierno y la iglesia para llevarlas al cielo, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces ahora vienen unos ataques en la iglesia más fuertes, y uno de ellos se encuentra en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 dice que la iglesia crecía, pero crecía una cosa impresionante. En muy corto tiempo ya eran más de 20,000 personas. Entonces hubo mucho temor, porque la iglesia se creció, se creció, se creció, se creció. Y en aquel tiempo entonces muchos perdían sus empleos, muchas familias, porque eran perseguidas al saber que seguían a Cristo, quedaban sin empleo, le buscaban cualquier lado para atacarlos, como todavía sucede en algunos países del mundo. Entonces la iglesia se hacía cargo de muchas personas que quedaban sin empleo, y principalmente había un grupo de viudas muy grande, viudas tal vez no menores de 50 o 60 años, que la iglesia sostenía dándoles alimento. La iglesia daba alimento, la iglesia daba ropa, la iglesia daba todo lo que podía. Entonces muchas personas ayudaban económicamente a la iglesia. No encontramos que Pedro forzara a nadie a dar una casa, una finca, nada de esas cosas, sino la gente voluntariamente daba cosas, ofrendaba bienes materiales para que los apóstoles los vendieran, y con ese dinero siguieran esa obra social tan bonita, comunitaria, que por eso se llamó... que tenían todas las cosas en común, dice la Biblia. Ellos tenían todas las cosas en común. Nadie decía esto es mío, no, sino que todo era de todos. E inclusive dicen algunos que de esa palabra tenían todas las cosas en común, se levantó la palabra comunismo. Comunismo es tener todas las cosas en común, pero eso es una mentira. Los líderes grandes son oligarcas, y los pequeños son los que siguen siendo pobres. Entonces viene un ataque a través de la misma comunidad. Ahora es a través de la misma comunidad que se reúne. Entonces habían viudas judías y habían viudas gentiles. Se separaba entre judíos y gentiles. Recuerde que judíos es el mismo hebreo, el mismo israelita es el mismo, ¿sí? Y gentil era todo aquel que no era judío. Entonces, ¿cuál es el ataque ahí tremendo? Que el enemigo utiliza a las mujeres viudas para que hablaran contra los apóstoles y dijeran que se estaba repartiendo mal el alimento, que mientras que a las judías, por ser de su nación judía donde comenzó la iglesia, entonces les daban más sopita que a las otras, a las que no eran judías, y había un problema allí tremendo con la repartición. Entonces lo que quiere el enemigo aquí es parar la predicación, parar la oración, parar lo que están haciendo los apóstoles, que está creciendo tremendamente, y que ellos mismos se ocuparan a repartir esa sopa. O sea, que dejaran de predicar y se pusieran a repartir sopa y a cocinar ahí para un poco de viudas. Entonces ellos oraron a Dios, y a través del Espíritu Santo entendieron el ataque y dijeron: hermanos, no es justo que nosotros dejemos la oración, dejemos la predicación, dejemos el evangelismo, dejemos todo lo de la obra por ponernos a repartir sopa. No, ¿cómo se les ocurre? Busquemos entre todos la comunidad que existe hasta ahora, busquemos a unas personas llenas del Espíritu Santo,
para que repartan esa sopa y lo hagan muy bien. Y escogieron por primera vez a los 7 diáconos, entre ellos uno que sobresalió bastante como maestro, Esteban, y otro llamado Felipe, y otros más, que no fueron muy nombrados, pero los más nombrados fueron Esteban, que fue un maestro, y Felipe, que fue un pastor y evangelista. Y esos se encargaron de empezar a repartir la sopa. Note que para repartir sopa en aquel tiempo en la iglesia primitiva debía ser lleno del Espíritu Santo de Dios, solamente para repartir sopa. Y así enfrentaron este ataque del enemigo y pudieron continuar con la obra predicando la palabra del Señor y no se dejaron enredar del enemigo a través de esta mala decisión que iban a tomar de dejar de predicar por ponerse a repartir sopa.